Y ahora sí estamos grabando. A ver si decías, bueno, decía yo, perdón, de que vamos a construir un edificio de 5 pisos, ¿sí? Y pues que hay que comenzar por la cimentación, luego las columnas, después de las columnas un primer colado y nos seguimos para los pisos superiores y mientras en los pisos de abajo vamos desarrollando, pues no sé, muros interiores o tuberías, instalaciones eléctricas, qué sé yo. Ujú. Y la idea es que ese edificio, si la variable crítica es el tiempo, pues que lo hagamos en el tiempo que corresponde, que no se vaya más allá. ¿Sí? Sí. ¿Podrías aplicar ahí administración de proyectos, Claudia? Pues hay No, proyectos espérate, en no los... te pongas negativa, ponte positiva. Si no Ah, te gustó, claro. si no te gustó el curso, ya es otro problema, ¿no? Sí me gustó, O has sí. tenido experiencias malas en la administración de proyectos, es otro asunto, ¿sí? No, Ajá, bueno, claro, ahí hay que aplicar alguna metodología de administración de proyectos. ajá. Sí, Que te planteas pero primero, a ver, nada más déjame decir, primero sí, tenemos que tener claro qué es lo que vamos a hacer. Un sí, edificio, tenemos que tener planos, tenemos que tener planos estructurales y arquitectónicos, planos de instalaciones. Si no, pues sería una primera etapa antes de pensar en ese edificio de 5 pesos, una simple idea y empezaríamos por hacer planos. ¿Sí? ujú, Si no tenemos planos, no podemos hacer la planeación de la construcción. ¿Sí? no, Entonces, ujú, hay unas etapas previas, estudios preliminares, y al final de cuentas yo tengo un proyecto. ¿Sí? Y ese proyecto ya lo tengo más o menos claro en mi mente, un 90%, siempre va a haber cambios, un 80%, un porcentaje alto o con el calificativo que tú pusiste, demasiado conocimiento sobre el tema. ¿Sí? sí, Y después, pues qué bueno contar con una especie de elemento de control de avances, pues para ver cuando me esté trazando, pues meterle velocidad o ver la razón por la que me esté trazando. Y la idea es ir darle seguimiento a ese proyecto, ¿sí? Durante la ejecución. ¿De acuerdo? Y sí, me sirve señor. para orientarme. Ujú. O sea, no tengo que despertar cada mañana y ahora qué es lo que voy a hacer. Si no, reviso voy a poner mi cámara para hacer algunos, simplemente saco mi guía y reviso, hoy me toca hacer esto y voy a colar pasado mañana, entonces tengo que hacer el contrato con la revolvedora, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ahí podrías aplicar administración de proyectos convencional. ¿De Sí. acuerdo? ¿Qué diferencia, Abril, qué diferencia habría con los proyectos a los que se dirige la administración ágil diferentes de ese edificio? Bueno, lo que yo había entendido cuando tomé un curso es que, por ejemplo, las metodologías ágiles Ajá, se da como un poco más en proyectos relacionados con la industria de la tecnología, que ajá, no es como tan rígido en cuanto a su estructura. Por ejemplo, usted lo comenta, ¿no? Para hacer el edificio, pues sí se tienen que hacer como cosas previas, ¿no? Y ajá, difícilmente es posible como cambiar el orden. En ajá, cambio, por ejemplo, en la industria tecnológica, como si es un poco más flexible, sí se pueden hacer estas modificaciones. ajá. Tú podrías plantearte en ese campo de las tecnologías, hacer ¿cómo le llaman la- los ingenieros que hacen robótica? Los mecatrónicos, profe. Ajá, los mecatrónicos. Una cosa que le llaman la domotización, o sea que sería instrumentar una casa para que sea ya medio inteligente o muy inteligente, ¿no? Ujú. Cuestiones de clima, de seguridad, etcétera, ¿sí? Pero que alguien diga, a ver, yo quiero hacer, pero la del año 2025 o la del año 2030. No quiero hacer, ahorita voy con Abril, ¿no? Ujú, para darle continuidad. Quiero hacer la de 2025 o la del 2030, porque si la hago la de ahorita, para cuando ya acabe el proyecto, pues ya es cosa del pasado, ¿sí? ¿Qué harías, Abril? Ahí.
¿O por qué podría caber? Mm, Porque, por ejemplo, eh, bueno, uno de los aspectos que yo también como que aprendí es que las metodologías ágiles consideran mucho los cambios en el corto plazo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ahorita la situación de la pandemia, pues algunos proyectos que se basaban como en la metodología tradicional, pues no pudieron adaptarse a esos cambios tan rápidos, De acuerdo. porque tenían que seguir el plan estricto, ¿no? En cambio, por ejemplo, usted lo comenta, manejando así como la parte de la tecnología, pues a lo mejor no se lanza el producto, digamos, en este momento, pero se va manejando, no sé, algún tipo de publicidad, actualizaciones y demás, porque no es necesario como mantener la estructura clásica. Como que, a ver, déjame plantearlo de otra manera, y tal vez el ejemplo no haya sido el más ilustrativo, ¿sí? Pero pensar que de aquí al 2025 va a haber avances, indudablemente. Entra la 5G famosa, bueno, yo he visto algunos videos y pues va a ser muy poderosa, pero no tengo claro o sea, yo veo que los bancos y muchas cosas se hacen ahora en casa, ¿sí? Pero dicen que con 5G ni nos imaginamos todo lo que puede venir encima, ¿sí? Y todavía no llega y ya estamos pensando que va a ser extraordinaria. Ya Apple va a tener su primer teléfono 5G. Ujú. Y evidentemente los Huawei pues van a ser una de sus bases, ¿sí? Los teléfonos 5G. Si se esperan a que la 5G ya esté en pleno auge, en pleno desarrollo, van a llegar tarde, ¿sí? Entonces, una de las cosas de la que parte este tipo de metodologías es de dos elementos. Uno, que sería el conocimiento, o sea, qué tanto conozco sobre el tema. Y la idea es que en ciertos proyectos, a diferencia del edificio, el conocimiento no llega a ser del 80 o del 90%, sino que es algo que se va aprendiendo en el camino. O sea, el mismo proyecto me va metiendo en el tema o partes del proyecto son desarrollar ese conocimiento. Uh-huh. Entonces, digamos que es una metodología, se la pudo haber planteado la UNAM con la universidad híbrida, ¿sí? Que todos sabemos que ya está, pero que nadie sabe qué es, ¿sí? Y se puede haber planteado, a ver, ¿qué es lo que va a hacer esta universidad? Esta universidad no puede ser ni esta ni otras, o sea, no esta en singular, ¿sí? Y esta maestría misma, ¿no? No puede seguir siendo la misma. O sea, tendría que pensarse de una manera y como una universidad, ya sea que haya cosas en clase, perdón, en presenciales y otras en red, pero se tiene que pensar como algo mucho más poderoso, como instrumento educativo, como instrumento con un mayor alcance que lo que ha sido la universidad. O sea, ¿cuál es el proyecto de universidad este 2025, 2030? O sea, y parece 2025, pues pasado mañana prácticamente, si no comenzamos desde ahorita. Y actualmente, pues la verdad es que yo no he visto ese proyecto de universidad y he estado atento al mismo. Entonces, una persona con pensamiento ágil, administración ágil, ¿sí? ¿En qué estaría pensando? Dice, bueno, una parte importante son las plataformas, ¿sí? Otra parte importante es, vamos a llamarle la parte pedagógica, ¿sí? ¿Cómo se van a utilizar estos instrumentos? Otra parte relevante es el desarrollo de materiales. O sea, no se le puede pedir a un pobre profesor, me incluyo entre esos pobres, en el que tú dictas clase, elaboras materiales, investigas, desarrollas y revisas, ¿no? Y actualizas todo lo que tengas, ¿sí? Y tienes que aprender a producir videos y a recortarlos y a editarlos y mil cosas que dices, pues es que no me alcanza, entonces habría un área en el que nos tendrían que apoyar, ¿sí? Este, ¿Cuáles son los métodos de evaluación apropiados para este tipo de educación? Y si nos planteamos todas estas preguntas y darle respuesta a todas ellas al mismo tiempo y pensar que esto además va a ser afectado por las 5Gs y que de repente se van a saturar las redes,
¿Qué nos pasaría si nos planteamos todo el problema así de completo, Abril? ¿Te Pues avientas o te yo diría aventarías que si te dijeran, presenta un plan para el próximo año? Ujú. no, Presenta pues tu PMI. precisamente, ¿Eh? es precisamente, o sea, como es demasiada información a demasiados puntos en poco tiempo, Ujú. pues no se le daría el alcance que debería de tener a cada punto. Sí, No tú, sería de forma correcta. con trabajos tú podrías cubrir una parte, ¿no? Ujú, Y con mucha capacidad. Entonces, uno de los puntos es que hay que formar equipos. Ujú. ¿Y que hay que sí, formar equipos? Hay que formar una visión de largo plazo, que es la que no se le presta tanta importancia dentro de la administración ágil, de cómo queremos que sea esa universidad, ¿sí? Y después tenemos que hacer planes de corto plazo que a veces son de un mes, 2 meses, 3 meses, y hay lo que se le llama los sprints. Entonces un grupo de trabajo se dice, a ver, tú vas a trabajar sobre plataformas, tú sobre los aspectos pedagógicos, tú sobre otro asunto, ¿sí? sí, Y láncense y desarrollen cosas y nos vemos dentro de un mes, dentro de 3 meses para ver qué es lo que lograron, ¿sí? Pero no ujú, solo qué es lo que lograron, sino qué es lo que se les ocurre, qué es el paso siguiente, ¿sí? sí, Sí estamos más o menos en el mismo canal. Ujú. sí, de hecho sí. Y, Sí, y cualquier proyecto de esta naturaleza, no cabría en un PMI. no. Mm, Este, Mm. sin que me lo tomen así como es Claudia, ¿no? De despectiva, ¿no? Este, es demasiado burocrático, ¿sí? Un PMI. Ujú. O sea, la realidad nunca el proyecto nunca se va a comportar como está escrito en las hojas, ¿no? Por más hojas que hagamos, ¿sí? Y hay una variable importante que es la complejidad del problema y la otra variable importante es el grado de conocimiento, ¿sí? Ujú. Entonces, sí, pues yo voy avanzando en la medida que voy aprendiendo, ¿sí? Cuando en algún momento me planteé hacer un curso de análisis y mejora de procesos, pues la verdad es que yo ya a la distancia digo, híjole, es que en lugar de dar clases daba pena, mis conocimientos eran demasiado básicos, ¿no? Este, y, 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 y se muere. A ver, Claudia. Yo creo que hay ciertos elementos, digamos, de la administración de proyectos clásica que pues que sí a fuerzas se tienen que conservar. Por ejemplo, digamos, un alcance, una descripción del alcance, ¿sí? Tiene que ser Ajá. por lo menos, digamos, tenemos que saber someramente, eso es lo que usted dice, esa visión de largo plazo. El presupuesto, pues sí, porque pues digamos las erogaciones presupuestales, más o menos tenemos que tener una idea de cuánto nos va a costar eso, ¿no? Ujú. Y un tema como un cronograma, ¿m? Que obviamente se va como aclarando, se va sentando a medida que vamos haciendo esas pasadas, esos sprints, ¿no? Ajá, ajá, Y yo creo que la diferencia básica entre las dos metodologías va más por el lado del ciclo de cambio, ¿no? ajá, El ciclo de cambio, digamos, en las metodologías clásicas, a mí se me antoja que es demasiado, o sea, demasiado lento, ¿sí? ajá, Que cuando tú tienes un cambio, entonces tienes que describir el cambio, presupuestarlo, hacerlo, volver a hacer como una planeación de ese mismo cambio y entonces se demora mucho. ajá, Pero ajá. sí creo que hay que, o sea, no creo que se pueda, o sea, o que en la realidad sea factible destruir totalmente pues las metodologías clásicas, ¿no? Eso, por lo menos esos tres elementos creo que tienen que existir. Ok, ok, que queda claro. Abril, ¿algún comentario sobre eso o sobre otra cosa? Pues que también, por ejemplo, hay O sea, muchas ¿coincides con empresas. Claudia? ¿Es el último comentario? Sí, yo siento que tienes razón, Pues Claudia, porque, fíjate por que yo ejemplo, no. ¿en serio? ¿En serio? Por ejemplo, esa parte de, digamos, la visión, la misión, los objetivos y todo eso, yo también considero que lo tiene que tener como muy claro la empresa Ujú. antes de empezar a realizar esta etapa del proyecto, ¿no? Ajá, ajá. No sé, en qué parte no coincide usted? Precisamente la construcción de ese futuro, ¿sí? De ese futuro deseado, la estructura de ese futuro deseado, ¿sí? En PMI,
el punto de partida es, si no tienes proyecto, vete. O sea, y lo único que vas a hacer sobre ese proyecto, o sea, yo tengo que contar con la idea, no planteo, es que no sé si construir un almacén, o si construir un edificio, tengo el terreno, o si poner muchos Oxxos ahí metidos, una pequeña placita comercial, y le dirían, ¿sabes qué? Pues vete a tu materia de evaluación de proyectos, ¿sí? A plantear todas esas alternativas, la conveniencia, estudios de oferta-demanda, etcétera, y, y, y aquí no vengas hasta que ya tengas un proyecto, ¿sí? Ahora, cuando vengas con el proyecto, me dices con cuánto capital cuentas, con cuánto es el tiempo que te concedes, quiénes van a participar en el proyecto, quiénes son los stakeholders, y todo eso lo vamos a pasar a planas, ¿sí? O sea, no se les olvide un asunto. El PMI, PMBOK, que se dice, es un material hecho por contadores. Y la idea es llevar un control estricto sobre qué va a ser el proyecto y sobre la ejecución del proyecto. Además es una norma que se establece precisamente oficializada, etcétera, como todas las normas, que son cosas en blanco y negro, y de ahí no te muevas, ¿sí? Y administración ágil, uno de los puntos claves, y les digo que es el punto que para mi gusto necesita como desarrollarse un poquito mejor, es construir esa visión de qué es a lo que estoy aspirando, ¿sí? Y en la administración ágil, lo que me dirían, espérame, no te vayas a evaluación de proyectos, pero vamos a encargar a un grupo que se dedique a explorar cuáles son los mejores usos para ese terreno, ¿sí? Mientras ese grupo no nos dé algunos elementos, entonces dice, sí, un centro comercial, ahora, de lujo, el otro, eso ya es parte de la segunda etapa, ¿sí? O sea, sería parte del proyecto mismo reducir esas incertidumbres. ¿Sí, Abril? Ya, esa parte no me la sabía. Uno de los problemas claves es la incertidumbre, ¿sí? En el mundo que nosotros conocemos como el de las probabilidades, si a mí me preguntan, oye, ¿cuál es la población de Uruguay? Dices, bueno, pues es un dato cierto, ¿sí? Si busco en Google, me va a salir no solo la actual, sino la pasada e incluso hasta algunas proyecciones. Pero vamos a suponer que no se hace caso de contar con el instrumento, entonces parto yo de mi desconocimiento sobre el asunto, que no esté documentado. Y yo diría, pues a mí me late que deben ser como 5 millones, ¿sí? De Montevideo, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque estoy partiendo de un conocimiento donde todo es así. Si no llegan a 8 millones, pues no merecen capitales en América Latina. Estoy hablando del caso de México, ¿sí? Y si acá somos 20, pues por menos 5, ¿no? Si no, no. Y dices, espérame, es que ya me dijiste el doble de la población de Uruguay, ¿sí? Es una cuestión de incertidumbre, ¿sí? O sea, la falta de conocimiento o la falta de información. ¿Cómo se resuelve el problema de la incertidumbre? O sea, si me preguntan, oye, ¿a qué hora va a salir el sol mañana? No sé, pues como a las 7. No, pues tu dato es muy impreciso, ¿sí? Entonces, ¿qué hago para resolver ese problema? Pues recurro a estadísticas y resuelvo el problema de la incertidumbre, ¿sí? Y el otro asunto de la incertidumbre, si me dicen, oye, ¿cuándo ya va a estar echada a andar la 5G? ¿Sí? Y dices, pero ahí no es que me vaya a Wikipedia y a obtener la respuesta que se requiere, ¿sí? Sino es, pues es que no se sabe, o sea, cómo van los avances, los chinos guardan sus secretos, cuáles son los alcances y todos los desarrollos, o sea, el día que aparezca la 5G, es todo lo que viene después, ¿sí? Y dices, pues no sé, y no le voy a preguntar a los chinos porque no van a decir, son secretos de Estado, ¿sí? Y no le voy a preguntar a Apple, se supone que Apple está desarrollando su producto en China. Ya va a haber un teléfono 5G, ¿no? Inútil en México porque no tenemos infraestructura, ¿no?
Pero en fin, ya va a haber. Y dices, ay, esos canijos de Apple se me hace que están en combinación con los chinos, ¿no? Ya no van con Trump, sino que van con el presidente chino. Ya se volvieron rojos, ¿no? Pues no sé, pero nos va a llegar de golpe. ¿Y qué sabemos? Pues no es problema de estudiar, ¿no? Es un problema pues de que están ocultos los datos, más otro factor, que es el factor de probabilidades, de riesgo. O sea, hay veces que las cosas avanzan, pero de golpe, ¿no? Se ilumina el camino, ¿no? ¿Cómo van a caer unos dados? Pues no sé. Lo único que sé es que lo más probable es que sea un número, creo que 7, ¿no? Si tiene un par de dados. Pero ¿qué número va a salir? Ni la más remota idea, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa. Son las condiciones de la naturaleza. ¿Cómo va a ser el próximo ciclón? No sé. Lo único que sé es que vamos en el delta, ¿no? Si no es que ya vamos en el iota, kappa o lambda, ¿no? Y nos acabemos el alfabeto griego del lado del Golfo. Bueno, ¿por qué tanto rollo? Bueno, pues ¿por qué tanto rollo? Porque, bueno, primero, una de las cosas relevantes es que cuando nosotros estemos trabajando sobre ingeniería industrial, pues vamos a estar haciendo cosas. Bueno, me voy a la clase. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Abril. Nada más apunten que la parte de la construcción de hacia dónde vamos y lo que alcances que señalaba Claudia, etcétera, ¿sí? Pero que ella decía que lo sacaba del PMI, le digo, no, tiene que salir de trabajos mismos en la administración ágil, ¿no? Hay dos etapas, y lo que pasa es que ustedes conocen con mayor claridad una, que se llama el sprint, o sea, ¿qué es lo que se hace a corto plazo? ¿Sí? Una carrera así de un jalón, ¿sí? Pero después, y no me acuerdo cómo se llama, es la formación de la imagen futura, ¿no? Y esa imagen futura va cambiando, ¿sí? Con suerte esto es lo que está practicando el rector de la UNAM y por eso no nos dice nada, ¿no? Porque no tiene claro nada, ¿no? Pero ya lo está construyendo. Ojalá. Yo siento que vamos nadando contra corriente, ¿no? No nos hemos puesto a favor de la corriente, ¿no? A favor de las tendencias, si es que los consejos técnicos siguen pidiendo los mismos informes, etcétera, etcétera, ¿sí? Para mí lo único que cambió es que ya no voy a mi cubículo. Pero que todo lo que tuve que hacer, pues una cantidad de cosas espantosas. Ya, me regreso a la clase, ya no política. Voy a borrar esta grabación, la edito. No, que pase lo que pase, es parte de lo divertido de la UNAM. Bueno, ¿por qué toqué ese asunto? Quise hacer énfasis en un punto. Bueno, veíamos que hay muchos enfoques, no me voy a regresar a eso, que se consideran como variaciones de ese modelo clásico, que había un modelo clásico que se podría ver como la raíz, y que muchos de los enfoques clásicos, o sea, no sé si administración ágil la podría yo incluir dentro de esos clásicos, pues, pero es como todo, ¿no? En un momento, o sea, en movimientos musicales y en movimientos de todo, pues entran los románticos y después entran los clásicos y luego, no sé, hay distintas etapas. Entonces ahorita lo que podría ser romántico, en otro momento podría ser clásico, ¿sí? Entre comentarios, entre paréntesis, estudié en administración ágil. Yo sería que de las cosas que se van a requerir. Bueno, y nos planteamos qué factores inciden en estas variaciones. Es un muy buen momento para pensar en la administración ágil como un proyecto de tesis de maestría. Ya después en qué lo aplican no importa, pero van a sacar mucha ganancia las personas que se metan en este tema porque va a ser parte de lo que sigue. Las empresas, IBM, etcétera, tienen que estar reorganizándose, reestructurando su manera de operar, porque tampoco va a ser la misma, ¿no? Y sus mercados tampoco van a ser los mismos. Bueno, entonces decíamos, varía dependiendo del tipo de sujeto, el tipo de objeto y el tipo de cambio que se intenta, ¿sí? Una de las cosas por las que les decía que me extendí
O sea, la planeación la intervención se puede realizar sobre distinto tipo de objetos y lo que nosotros contamos serían con metodologías y técnicas de análisis que a nivel procedimental son mayores sus coincidencias que las particularidades. Bueno, una de esas herramientas sería la administración ágil, ¿sí? O podría ser la administración ágil. Y eso lo voy a relacionar con esta diapositiva. Ah, profesor, Sí. no está compartiendo Ay, pantalla. no inventes. ¿Eres Beatriz? Oh, soy Abril. Abril, perdón. Ya tienes otro tache, niña. No, no vas a pasar. Porque es que pensé que no estaba, o sea, que le estaba, digamos, explicando sin apoyarse en la diapositiva. Entonces dije, No, ya retírate del curso. ah. Ahí voy. Bueno, Gracias. todo lo que dije ya de alguna manera lo conocen, ¿sí? Por eso estaba yendo tan rápido. Ahora sí. Esto querría decir que en las presentaciones de este tipo de cosas, una cosa que debían de tener las plataformas es como alarmas, ¿no? De decirnos, o un checklist para no, un sistema que en algún momento vamos a ver tipo Pocayoke, que nos evite cometer errores. Bueno, aquí estaría el caso de una construcción de un edificio de 5 pisos, ¿sí? En el que nosotros hacemos un plan, una planeación del proyecto de principio a fin. Sí hay pequeñas incertidumbres, de hecho una parte del PMI es el análisis de riesgos, ¿sí? ¿Y qué pasa si hay un temblor a medio camino? En fin, cosas que podrían ser, o que se nos acabe el dinero, o que haya una devaluación, mil cosas, ¿sí? Y se plantean que el proyecto de cualquier manera tenemos que tratar de intentar o tratar de lograr que salga adelante en los tiempos y en los costos previstos. Y se puede antes, mejor. ¿Sí? Esto construiría una base que utilizó esta palabra. Ya te estoy cambiando el nombre. Te dije Beatriz. Regrésame tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Abril. Abril. Nada que ver. En fin, al abrí, el brí. Bueno, Abril, que te planteaste como que tenemos que tener una base, ¿sí? Y yo diría que en la medida en que cualquier proyecto se pueda plantear con que tengamos conocimiento apropiado, etcétera, desarrollo de plataformas, no se me hace como el problema más complicado, ¿sí? Entonces creo que se podría desarrollar una plataforma, diseñar idealmente una plataforma muy conveniente para dictar cursos de licenciatura y de posgrado, ¿sí? No solo para juntas, sino más con otras características, ¿sí? Y que se desarrolle ese proyecto de principio a fin, ¿sí? En un plazo corto. Y la otra alternativa, bueno, pero va a haber componentes que no se puedan tratar así. Y lo que haríamos nosotros, en lugar de subirnos en las complejidades y en cómo le hago, etcétera, y que el mundo me rebasa, inventar teoría de redes complejas y no sé qué cosas más que hay flotando ahorita en el ambiente, decir, bueno, hay una metodología que se ha estado desarrollando que se llama la administración ágil, y que pasaría de no para problemas tan simples, sino problemas que ya son de mayor envergadura, ¿sí? Es una metodología que yo lo ubico en un campo que se llama incrementalismo normativo. En el incrementalismo normativo hago las cosas poco a poco, pero cuento con una visión de largo plazo. O sea, que sería una especie de mejora continua, pero dirigida. O sea, ir mejorando las cosas, pero con una visión de a dónde quiero llegar, donde ese a dónde quiero llegar no está tan preciso, no es tan preciso,
sino que tiene cierto grado de ser medio difuso, ¿sí? Ujú. Bueno, Profesor, sí, te escucho. una pregunta. ¿Cómo Eh, dijo que se llamaba eso que acaba de mencionar? incrementalismo normativo. Ok. Si te interesa, hay algo en el libro que tengo de enfoques de planeación Ajá. y viene en el último capítulo, ¿no? Se llama Problemas de alta complejidad. Ok, gracias. Ajá. Eso como introducción y ahí están las referencias. ¿Sabes qué? Mejor un libro blanco. El libro blanco se llama un sistema de metodologías de planeación y ese es el papá del libro que se llama Enfoques de Planeación. Ese papá lo que tiene está hecho con todas las referencias y con toda la rigurosidad que implicaba elaborar un libro de investigación, ¿sí? Entonces ahí está puesta las referencias que para ese momento eran relevantes, ¿sí? Sí, profe. Ok, velo por ahí. Y es interesante el tema, ¿eh? Gracias. Y para los que están en algo metidos a la administración ágil, sería un muy buen complemento, ¿no? Ya me avisó la máquina que nos vamos, entonces regresamos de inmediato, ¿sí? Me salgo y regresamos. Sí, profe.